Juan Carlos, si me puedes prender este. Sí, gracias. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa para adorarle, para bendecirle y en esta mañana tener nuestra escuela bíblica dominical. Le damos la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Reciban bendición de parte del Señor en esta mañana. Y en la mañana de hoy, la lección que nos corresponde es la lección número 18 de sus expositores. Lección número 18. Y para aquellos que no tienen expositor, la misma se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 1, versos del 1 al 14. El libro de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 14. Y nuestro texto base en esta mañana se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 3, y dice: todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Gloria al Señor. Próxima. Y como parte del vocabulario en esta mañana queremos discutir la palabra, precisamente. En el Nuevo Testamento el vocablo griego es logos. Ok, es la lección número 18. Sí, ok. Es logos, que envuelve el sentido de todo lo que Dios ha dicho o ha revelado. O sea que la palabra, el logos, es el mensaje de Dios. Lo que usted y yo hemos recibido. Esa palabra que ha impactado, y no solamente que ha impactado nuestras vidas, es una palabra que transforma. Es una palabra que cuando nos confrontamos con ella, ocurre un cambio en nuestras vidas. Así que el vocablo logos se aplica adicional a la persona de Jesucristo, quien expresa y revela lo que Dios es. Así que esa palabra, lo vamos a ver en la lección de hoy, se encarnó en la persona de Jesucristo. Así que Jesucristo mismo es esa palabra que vino a expresarle al mundo y a revelarle al mundo quién es Dios. Hay traducciones de la Biblia en español que utilizan palabras y otras versiones utilizan verbos para acentuar ¿qué? Exactamente lo mismo. La acción afirmativa de Dios en medio de su pueblo. Amén. Próxima. Luz. En el relato de la creación en Génesis, todos hemos estudiado el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando dice, y fue la luz. Y separó Dios, ¿verdad? Se separaron las tinieblas de lo que era la luz. La luz fue hecha antes que el sol. Y la luz permite ver las cosas, por lo cual se le compara el conocimiento. A veces cuando habla dice, ay, como que me vino la luz. Lo que quiere decir es que, ay, como que puedo ver ahora lo que realmente era, ¿verdad? Es conocimiento, es cuando usted como que dice, wow, de verdad, eso era así, ¿ok? Así que se relaciona la luz con la persona de Dios. Y de hecho, ¿qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Así que Jesús es esa palabra encarnada de Dios que transforma, pero también es la luz que revela. Nordi. Muy bien. Muy bien, excelente. La palabra carne. En el Nuevo Testamento esta palabra alude a lo que forma el cuerpo, pero en griego, sarx, en ocasiones se refiere a todo aquello que en el ser humano, aún en el creyente, intenta operar como independiente de Dios. Gloria al Señor. Y cuando a veces dice, estás actuando en la carne, ¿verdad que sí? A veces dice que estás actuando fuera de la voluntad de Dios. Por ahí dice que a veces dice, estás en la chuleta. ¿Verdad que sí? Es como una forma de nosotros, quizás jocosa, de decir que estás actuando sin consultarle al Señor, que estás actuando fuera de la voluntad de Dios. Apela a la inclinación al pecado o a la debilidad humana.
Y no estamos exentos, ¿verdad? Porque somos seres humanos y somos débiles. Somos carne. Pero diga el débil, fuerte soy. Pero esa fortaleza no viene de nuestras fuerzas. Esa fortaleza viene de Dios. De una vida entregada y rendida a los pies del Señor. Nordi. Eso es así. Vence. Y para eso hay que tener una vida de oración, ¿verdad que sí? Y de búsqueda, de entrega, de lectura de la palabra, para recibir esa fortaleza para poder vencer. A manera de introducción, de forma poética y teológica, este capítulo de primero del libro de Juan nos describe cómo Jesucristo se acerca a la humanidad y a la creación, y dice que ha sido evidenciado por muchos. Porque cuando se está escribiendo el Evangelio de Juan, ya han pasado unos años, ¿verdad?, de que Jesús estuvo, murió, resucitó y se reveló. Así que muchos habían sido testigos presenciales de Jesús en la tierra. Muchos otros habían escuchado el mensaje de salvación. Así que este primer capítulo del libro de Juan es una forma poética que se describe cómo Jesús se encarnó. ¿Y usted sabe por qué lo hizo el Señor? Por amor. Y vino a la tierra y se reveló él mismo a la humanidad. En este capítulo se sientan las bases para el desarrollo teológico de la doctrina de la Trinidad. Cuando se hace, el evangelista hace esta comparación desde el momento de la creación y comienza este relato, está sentando la teoría, ¿verdad?, la teología de la Trinidad que conocemos hoy, porque en ese momento que se está escribiendo el Evangelio, todavía, ¿verdad?, no estaba totalmente y claramente definido por aquellos primeros cristianos lo que es la teología de la Trinidad, de Dios Padre, Dios y Dios en una sola persona, siendo el mismo Dios operando de diferentes formas en medio de su pueblo. Así que el prólogo resume cómo el Verbo, que estaba con Dios en el principio, entró a la esfera del tiempo y de la historia. Aquel Dios que parecía lejano, se hace un Dios cercano, se hace un Dios presente, se hace un Dios accesible al hombre. Y se encarna en la persona de Jesucristo y viene a la tierra. Y esa palabra que fue dicha, ahora se hace carne, se hace realidad palpable al hombre. Sencillamente porque el Señor nos amó desde el principio y quería salvarnos a todos y a todas. Nordi. Se hace accesible, muy bien. Así que esa palabra, ¿verdad?, que es ese verbo que estaba con Dios desde el principio, entra en la historia y en el tiempo y es enviado a este mundo para gloria y gracia de todos nosotros. En medio de la escritura, la composición de este Evangelio de Juan, se desata un periodo de persecución a la iglesia. Así que cuando este apóstol está escribiendo el Evangelio de Juan, comienza una persecución contra la iglesia naciente por parte no necesariamente del imperio, sino del mismo judaísmo farisaico, lo que significó entonces que esta iglesia naciente empieza a resistir esa persecución. Y no la resistieron con palos ni espadas, sino que en medio de esta escritura, este evangelio, comienza a desarrollarse entonces una corriente eclesial crítica de la ley. Comenzaron entonces a refutar aquello que estaban diciendo los fariseos con palabra de vida, con palabra transformadora, no lo que estaban escuchando el pueblo de parte de los fariseos, sino que se abre un evangelio que no era para los judíos, que es un evangelio que se abre al pueblo gentil. Es un evangelio que nos adopta a usted y a mí.
Es un evangelio de verdadera apertura donde todos y todas somos bienvenidos. Donde todos y todas somos alma de salvación. Donde la mujer comienza a tener valor. Usted sabe que bajo, ¿verdad?, la enseñanza del judaísmo, pues la mujer estaba, ¿qué? Rezagada. Así que la liberación femenina no fue los otros días. La verdadera liberación femenina la hace el Señor cuando nos dignifica, cuando nos trae a la luz. Así que en esta lección vamos a reflexionar acerca del significado de este capítulo que une los orígenes en Génesis de la creación hasta la revelación en la persona de Jesucristo. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 1 de Juan, Johnny. Juan 1, versos 1 y 2 en versión popular. Johnny, si puedes, por favor. Dios le bendiga, iglesia. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. Amén. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Amén. Así que este pasaje comienza con una relectura, ¿verdad? Cuando decimos relectura es como que volvemos a leer, con una relectura de la creación. Y nos lleva al principio, al libro de Génesis. Y nos dice en estos versos que leímos que la palabra ya era. Y discutimos al principio que la palabra era logos y la palabra es el verbo y el verbo es Jesús. Así que la palabra ya era, ya existía y ya estaba con Dios. Y fíjese que establece una diferencia. No era que estaba con Dios solamente. Dice que era Dios. Así que comienza a sentar las bases de que Jesucristo no era que estaba allí solamente, sino que Él mismo es Dios. Así que la palabra griega logos se traduce como verbo o como palabra. Y cuando hablemos de palabra o verbo en este estudio estamos hablando de Jesús. De esa palabra que se encarnó en la persona de Jesucristo. El enfoque de Génesis era que cuando usted lee el relato del libro de Génesis, usted está escuchando el relato de la creación. Y el libro está enfocado en presentar todo lo creado por Dios, por la palabra de Dios. Y dice el relato de Génesis, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios separar las aguas, ¿verdad?, de la tierra, y fue hecho. Y dice, y fue la mañana y tarde del día primero, del día segundo. Pero la acción de la creación fue por la palabra. Según Dios decía, se hacía. Pero en el libro de Juan, el enfoque es conocer a ese Dios creador. No lo que Él había hecho en la creación, sino es conocer al Dios que ha creado todas las cosas. En Génesis estudiamos lo que la palabra hizo. Juan nos está revelando quién es la palabra, que es la revelación de Dios a la humanidad. Así que este primer capítulo de Juan lo que hace es que nos está acercando a que conozcamos, a que usted y yo, a que los amigos que nos están viendo puedan tener un encuentro con el Dios creador. Es la revelación de Dios a través de la persona de Jesucristo. Así que Juan no dijo que el verbo era idéntico a Dios. Dice que el verbo era Dios. No es lo mismo decir que usted se parece a que usted es. ¿Verdad que sí? Johnny. O sea que, en otras palabras, Dios mismo bajó a la tierra y se hizo hombre Jesús.
Amén. Esa es la revelación. Que el mismo Dios, en la persona de Jesucristo, por amor a cada uno de nosotros, se hizo carne. Y dice la palabra que habitó en medio de nosotros. Y que sufrió las mismas pasiones. Y sabe que las venció. Las venció por amor. Vamos a los versos 3 y 4. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Amén. Juan Junior, estamos en vivo. Necesito una ayudita aquí con esto. Sí. Eso es lo bueno cuando estamos en vivo y en familia, hermano. Así que el verbo no solo existía con Dios desde el principio, sino que ese verbo estuvo íntimamente involucrado en el proceso de la creación, porque él era Dios. Así que el logos, la palabra, es que mira cómo lo puse. Eso es lo bueno de tener muchachos adiestrados en la tecnología. Y dispuestos, gracias Juan. En el relato de Génesis, la luz es lo primero que se creó. Vaya al libro de Génesis y lo puede estudiar. Así que en Juan, esa luz se hace o se personifica en la persona de Jesús, que dijo: yo soy la luz del mundo. Y se extiende a todo el ser humano. Así que la luz de la creación, mire, fue el primer paso para crear orden. Porque con usted, el primer verso del libro de Génesis dice: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas era lo que cubría, ¿verdad? Así que Dios lo primero que crea es la luz. Así que esa luz la trae el Verbo encarnado en la persona de Jesucristo. Y esa luz es el primer paso para crear orden en nuestras vidas. En Génesis fue el primer paso para crear orden en medio del desorden que había. Y cuando usted se encuentra con Jesucristo, con el Verbo, con el Logos, con la palabra, con la luz del mundo, es el primer paso para que Dios comience a obrar en su vida y comience el Señor a poner en orden todas las cosas. Las implicaciones de que Jesús se encarnara y viniera a la tierra son de carácter ético, espiritual y práctico. Las implicaciones éticas nos deben a buscar el bien común. Cuando usted y yo hemos tenido un encuentro con Jesucristo, no nos importa solamente lo que pase en mi vida o la que pase en la vida de mi hijo o de mi esposo, sino que ese encuentro con el Señor me mueve a buscar el bien de todos. Porque el Señor en nuestras vidas nos enseña a amar a todos y a todas. Y dentro de esas implicaciones éticas, el Señor también nos impulsa a que seamos responsables, inclusive con la naturaleza, hermano. Johnny. O sea, ahí es donde el Espíritu Santo entra en nosotros. Empiezas a creer el fruto del Espíritu Santo. Amén. Que lleva toda verdad y toda justicia. Amén. Pero para que ese fruto se dé, tengo que tener un encuentro con el Señor. Ese es el primer paso, que nos encontremos con Cristo. Así que tenemos que ser responsables con la naturaleza. Estamos viendo que hay escasez de alimentos, que hay problemas con el agua. Hay escasez también. Hasta los monos han salido de sus áreas. Ok, así que tenemos que ser cuidadosos, hermanos, con el reciclaje, con el consumo de agua. Eso es parte esencial también de nuestro encuentro con el Señor, que seamos responsables también con la naturaleza que Él nos encargó. ¿Usted lo sabía? Que el hombre es mayordomo de la naturaleza. Y tenemos que ser responsables también con eso. Las implicaciones espirituales nos llevan a predicar que esa luz que es Cristo, que es la palabra, va a vencer las tinieblas. Y tenemos que dar testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas,
que es manifestación de esa nueva creación que el Señor ha hecho. Porque dice la palabra que usted es nueva criatura en Cristo. Así que si usted es nueva criatura, hubo una nueva creación, un nuevo nacimiento. Que el Señor le explicó a Nicodemo. Un nuevo nacimiento cuando usted se encuentra con Cristo. El evangelista le habla aquí al pobre, al que ha sufrido y al que está sufriendo grandes pérdidas. Les dije que cuando se escribe este evangelio hay una persecución. Así que dentro de ese contexto histórico en que el evangelista está escribiendo, hay gente que está pasando por necesidad, hay gente sufrida, hay gente que ha tenido pérdidas, hay gente que ha pasado por injusticias. Y a todos estos se dirige este evangelio. Un evangelio que presenta un Cristo encarnado por amor. Un evangelio que presenta que a través de Jesús hay una nueva vida. Y que en medio del proceso de oscuridad que pudiesen estar pasando en aquel momento, llegó Cristo a la luz del mundo. Amén. Vamos al versos 5 y 6. Perdón, hasta el 8, Johnny, discúlpame. Hasta el 8. Sí, por favor. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarlas. Hubo un hombre llamado Juan a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz, para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, oh gloria a tu nombre, Padre. Amén. Sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Amén. Mire, nosotros pudiésemos hacer un ejercicio, no lo podemos hacer ahora porque está de día, tenemos todas las ventanas. Pero usted puede hacer un ejercicio en su casa, entra al cuarto más oscuro que usted tenga y enciende una pequeña luz. Esa pequeña luz puede disipar todas las tinieblas. ¿Verdad que sí? Usted la pone, usted va a ver que va a hacer. Se expande. Una vela pequeña puede eliminar la oscuridad de una gran habitación. Asimismo, Cristo en nuestras vidas. El mensaje que está llevando Juan a esa iglesia que está en persecución y a nosotros hoy, que podemos estar pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas, situaciones de injusticia, situaciones donde quizás no vemos la luz al final del túnel, como dicen. Y de hecho, a veces nosotros pensamos que esta época de persecución se quedó allá. Hoy hay gente muriendo por el evangelio. Hoy hay gente siendo perseguida. Hoy tenemos misioneros presos. Mientras usted y yo estamos aquí sentados, que a veces peleamos porque tenemos calor. Hoy hay hombres y mujeres ofrendando su vida por el evangelio de Cristo. John. Hoy, al lado nuestro. Así que este evangelio de Juan, se me perdió esto otra vez, nos habla, deme un momentito que se me perdió, aquí estamos, ok. Así que el mal existía y se lo estaba diciendo Juan a aquella gente, mire, ustedes están siendo perseguidos, ustedes están pasando hambre, a ustedes los están azotando, a uno los están apedreando, a uno los estaban crucificando. Todo parece negro, pero les estoy animando que el Señor es la luz en medio de las tinieblas, que en tu momento difícil el Señor está, que cuando parece que no hay salida el Señor está. Que hay esperanza, que no te rindas, que el Señor está. Juan el Bautista renovó la tradición profética. Hubo un periodo de oscuridad entre el último libro del Antiguo Testamento y el comienzo de los Evangelios, 500 años aproximadamente en silencio.
Y llegó Juan el Bautista y tuvo un ministerio poderoso que muchos lo señalaron como el Mesías. El personaje de Juan el Bautista es introducido como uno comisionado por Dios para preparar el camino de aquel que sería la luz del mundo. Así que aquel que muchos llamaron loco, que estaba corriendo por aquellos montes, vestido con tela de cabra y muchas cosas, y comía langostas, y no eran de las que ahora están prohibidas. No coma langosta en estos días, no se puede comer, porque ¿verdad? Hay una veda. Si lo cogen comiendo va a tener problemas. Así que no eran langostas de esas que usted ve bien bonitas, eran como unos grillos, unos saltamontes. Y miel, esa era su dieta. Aquel hombre que vociferaba: yo he llegado a preparar el camino del Señor. Así que Juan introdujo lo que sería la llegada del Mesías, lo que sería la llegada de aquel que era la luz del mundo. Dice, este vino por testimonio, para que ese testimonio de la luz. La palabra testificar viene de la palabra mártir. Dar testimonio de Cristo a menudo provoca violencia. Testigos cristianos se convirtieron y se convierten hoy en mártires. De hecho, Juan el Bautista también murió, ¿verdad? De una forma trágica por llevar la palabra ante Herodes. Muchos de los discípulos murieron también como mártires. No negaron su fe. Aunque el evangelista es enfático en afirmar que Juan no es la luz, pero Juan no era la luz, pero estuvo comisionado por Dios con un rol fundamental, y era preparar el camino para que llegara la luz. Él preparó el camino del Señor, y no solo para los judíos, sino para los griegos, para los samaritanos y para todos los demás. ¿Y sabe qué? Para usted y para mí. Hoy usted y yo conocemos la palabra, el logos, el verbo. Porque ha habido gente valiente también que ha ofrendado su vida por Cristo. Porque cuando llegó el momento de persecución, no negaron su fe. Porque aceptaron el llamado de Dios y predicaron su palabra. Ese es el llamado de la iglesia. Aún en medio de persecución, aún en tiempos difíciles, aún en tiempos quizás como hoy que se nos pueden echar a reír cuando nos paramos quizás en una esquina, hay que ser valiente, hermano. No neguemos nuestra fe. Cumplamos ese llamado de llevar la palabra para que todos tengan la oportunidad de venir a Cristo. Vamos al verso 9 y 10. La luz verdadera que alumbra a toda humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Muy bien. Aquel que era la luz verdadera que alumbrará a todo hombre que viene a este mundo. El mundo se conoce también como el cosmos. Y esta era una fuerte declaración, ya que el mundo en este evangelio es un mundo que está en rebeldía contra Dios. Y ese Dios que estuvo lejano decide venir a ese mundo que está en contra de sus principios y que está en contra de Él. Así que ese Dios, esa palabra, ese logos, que es luz, llega a un mundo que está en oscuridad. Y ocurre un choque entre la luz y las tinieblas.
Y hubo resistencia de las tinieblas, pero esa luz venció. Y hoy esa luz vence. El hecho de que la luz entró al mundo, o que Dios ama al mundo, como dice Juan 3:16, no es que ese Dios patrocina lo que el mundo hace. Nada lejos de la verdad, ¿verdad? No es que Dios patrocina lo que estaba pasando, sino que es un testimonio de la capacidad enorme que Dios tiene de amar. Que aún cuando usted y yo pudiésemos estar en rebeldía en contra del Señor, aún cuando usted y yo estuviésemos caminando de espaldas a Dios, su amor fue tan grande. Y no empece a usted y a mí. El Señor, Dios, se hizo verbo, habitó en medio de nosotros. Y ese amor lo trajo usted a la salvación. A través de ese amor, el Señor ofreció su vida en una cruz. Y sufrió y padeció. Y desde esa cruz esparció su luz a toda la humanidad. Para que usted y yo le pudiésemos conocer. Y al tercer día venció. Y resucitó. Y está a la diestra del Padre. Aquí se hace una referencia clara a lo que es la encarnación de Cristo. El Verbo vino y habitó. Pero hay una declaración importante ahí. El mundo prefirió más las tinieblas que la luz. Así que nada debe sorprendernos, hermanos. A veces nosotros pensamos y decimos, ¿cómo es posible que le estemos ofreciendo a Cristo a las personas y prefieran continuar en la oscuridad? Está escrito, prefirieron más las tinieblas que la luz. El ministerio de Juan el Bautista es el testimonio de la iglesia de hoy, que aunque prefieran más las tinieblas que la luz, la voz de la iglesia no se puede acallar. Nuestro deber es seguir predicando el evangelio. Nuestro deber es seguir esparciendo la luz de Jesús en medio de la oscuridad. Confiando que el Señor hará y cumplirá su propósito. Pero la iglesia tiene que seguir adelante. Nelly. En su palabra lo dice, ustedes, nosotros somos la luz del mundo. Y esa luz es para eso, para llevar esa palabra de amor a todos los que nos encontremos. Así es. La luz no se pone debajo de la mesa. Se pone encima. ¿Verdad que sí? Para que se esparza. La iglesia tiene el deber de evangelizar y de llevar esa luz a todos y a todas. E invitar a la gente a venir a Cristo. Amén. Versos 11 y 12. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, le concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. Amén. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. El mismo pueblo escogido, a quienes los profetas por años le estuvieron anunciando que vendría el Mesías, que nacería en Belén, el siervo sufriente. Óigame, cuando llegó, no le recibieron. Pero madre, eso se compara con lo que estamos viviendo, porque ahí hubo el poder de aquellos que decían, pues no podemos aceptarlo que eso sea esto, porque nos va a quitar el piloto y nosotros, o sea que si uno lo compara, Claro. la gente, cuando uno le habla a personas y familiares, todavía no estoy preparado para eso. Sí, esa es lo que te dicen.
Amén. Dice nuestra hermana Nelly que lo estamos viendo estos días. A veces usted le predica a una persona el evangelio y dice, no estoy preparada en este momento para eso. Si le llega el momento de la muerte, cuando vaya a su juicio, ya no va a poder decir no estoy preparada para eso. Y se resiste la gente a recibir al Señor. Ahí cuando mueren, que si mueren en pecado, ya no está el amor de Dios, ya el amor de Dios se acabó ahí. Ya, ¿verdad? Le tocará pasar por juicio, ¿verdad? Que el juicio lo hace el Señor. Hasta el último hálito de vida usted tiene la oportunidad de recibir a Cristo. Y el Señor le perdona y le restaura. Así que esa luz es para todos. Para aquellos que los rechazan, todavía el Señor sigue dando oportunidad para que esa luz les alcance, Margarita. Claro. Lo que nos dice nuestra hermana Margarita es muy real. Ellos creían en la profecía, pero cuando vieron que ese niño nació en Belén y nació pobre y nació en un establo, dijeron, no, este como que no es rey. Aquí hubo un problema. Pero el Señor nació en aquella cuna humilde. ¿Qué cuna? Entre medio de la paja. Un lugar maloliente. Allí nació el Salvador del mundo. Así que el alcance de salud es para todos, porque Jesús, mire, vino en una misión inclusiva. Esa es la verdadera inclusión. Es una misión inclusiva y redentora. Vino a redimirnos y a incluirnos a todos. No importa si usted es chino, americano, negrito, blanquito, rico o pobre, hombre o mujer. Él vino para todos. Y vino a redimirnos, vino a comprarnos. Éramos esclavos del pecado y Él me redimió. Él puso su mayor tesoro, a su Hijo Jesucristo, y pagó tu precio. Y a los amigos que nos escuchan, si todavía no has aceptado a Cristo, esa luz hoy puede impactar tu vida. Hoy Él quiere pagar tu rescate y quiere recrearte, hacerte una nueva criatura en Él. Dice más a todos los que les recibieron. Ahorita dijo que unos quisieron seguir en tinieblas, pero hubo unos que sí les recibieron. Más a los que les recibieron, los que entregaron su corazón y su vida al Señor, a los que reconocieron que ese que nació en aquella cuna humilde, aquel carpintero de Nazaret, aquellos que reconocieron que ese era el Mesías, dice que a Jesús, el Hijo de Dios, se le concedió el poder para traer a quienes le recibieron y creen en su nombre, a hacerlos parte, ¿sabe de qué? De la familia de Dios. Usted es criatura de Dios. Usted es hijo cuando usted reconoce a Jesús como su Salvador. Y es coheredero. Mientras tanto, usted es una criatura. Es linaje escogido. Así que el Señor le dio la potestad a Jesús de decir, mira, todos aquellos que creen en ti como Salvador van a pasar a ser parte de la familia de Dios como hijos, adoptados en su familia. Pero mire, usted es hijo por adopción, pero con todos los derechos. Con todos los derechos. Los hizo herederos, plenos herederos, autorizados para recibir todos los derechos y privilegios como miembro de la familia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Qué bueno es el Señor.
Qué bueno porque ese logos, ese verbo, esa palabra habitó en medio de nosotros. El Evangelio de Juan es la historia de una nueva creación en Cristo Jesús. Comenzó el Evangelio hablándonos de la creación en Génesis. Ahora se habla de una nueva creación, pero es en Cristo. Esa nueva creación que el Señor ha hecho en cada uno de los que le han aceptado como su Salvador. Es un nuevo comienzo. Es una nueva humanidad. Dice la palabra que cuando usted acepta al Señor, las cosas viejas, ¿qué? ¿Y qué pasó? Hay una nueva creación en Cristo. Johnny, los últimos 2 versos, 13 y 14. Y si son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aleluya. Gloria al Señor. Aquella es la palabra, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Dios le bendiga. Amén. Hermano, esa nueva vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Que usted vuelva a nacer de nuevo. Cuando Jesús le explicó a Nicodemo decía, ¿cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre? Nelly. Tan hermoso, ¿verdad? Ayer yo estaba oyendo unas alabanzas y uno las oye y las oye, pero hay un día que como que te impactan de una manera diferente. Y ella, la alabanza decía, yo sé quién soy, tengo herencia segura. Amén. Porque Él nos redimió. Amén. Amén, amén, amén. Esto se me dañó otra vez, pero la vida solo puede venir por un encuentro con Cristo donde hay un renacimiento espiritual en su vida, ¿verdad que sí? Viene aquellos, como dijo ahorita, ese nuevo nacimiento, viene aquellos que han recibido a Cristo. La palabra es clara. Usted tiene que recibir a Cristo y usted tiene que creer en su nombre para que ese nuevo nacimiento se haga una realidad. Como dice una niña chiquita que yo conozco, bien amiguita mía, tiene 6 años, se llama Isabela. Ella me dice, Mari, lo que hay es lo que hay. Así me dice esa chispita, lo que hay es lo que hay. Pues mire, hermano, lo que hay es lo que hay. La palabra dice que usted tiene que recibir a Cristo, tener un encuentro con Él, aceptarle como Salvador, entonces se ocurre y usted se convierte en una nueva criatura. Uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos. Yo puedo hacer lo que haga, hermano. Yo puedo caminar de San Juan a Ponce, de rodillas o descalza. Yo puedo hacer grandes obras de caridad. Puedo hacer miles de cosas. Eso lo hace mucha gente. Hacen obras de caridad y ofrendan aquí, ofrendan. Y es bueno. La fe sin obra es muerta. Es bueno. Pero usted no puede llegar a ser hijo de Dios por eso. Usted no es hijo de Dios por lo que usted haga. Usted es hijo de Dios por medio de usted aceptar que ese verbo, ese logos, Jesús, la palabra, la luz, es su Salvador. Y usted validar ese sacrificio de Cristo en la cruz y reconocerle, yo te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Creo que tu sangre me limpió de pecado. Creo que eres el Hijo de Dios. Entonces usted comienza a ser hijo de Dios y usted comienza a ser una nueva criatura en Cristo. Ese verbo habitó entre nosotros. La palabra para habitar en griego es eskenos y quiere decir acampó. Entonces cuando usted acampa, te deja su caseta. Yo acampé mucho. Y usted pone las estacas y usted coge ese terreno y usted pone 4 estacas y usted asiente esa cabaña ahí y durante ese tiempo usted va a vivir ahí. Óigame, así mismo hizo el Señor.
acampó, puso 4 estacas y acampó en medio nuestro. ¿Y qué lo afirmó? El amor. El deseo de que usted se salvara. El saber que por nuestras obras no podemos redimirnos. El saber que no éramos suficientes para poder llegar al cielo. Y Él se afianzó en medio nuestro, hermano, por amor. Habitó en medio nuestro. Jesús fue lleno de gracia y de verdad. E impartió su gracia y su verdad a todo aquel que se le acercó. No hubo, lea los evangelios, no hubo una sola persona que se acercara a Cristo y saliera igual. Búsqueme uno y lo llevo a comer hoy. Todos, no empiecen a buscar en la Biblia que los estoy viendo. Todos recibieron el impacto de Cristo. Y para testimonio, mírense entre ustedes, mírense. Todos nos encontramos con Cristo. Y el Señor impactó nuestras vidas. Y hoy, aquellos que nos ven como testimonio de que Cristo transforma. Y que Cristo cambia. Y que Cristo es la luz del mundo. Que nuestro nombre debe estar inscrito en el libro de la vida. Amén. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 lo dice claro. El que no aparezca en el libro inscrito de la vida, dice claro, será lanzado al lago. Así que usted procure aceptar a Cristo como su Salvador. Ese es el boleto. Y ahí, mire, escriben su nombre. Usted procure ser luz y no ser tinieblas. Donde quiera que usted se pare, que Cristo resplandezca. Yo siempre he dicho que yo leí una vez un eslogan en un carro que decía, si tienes a Cristo, que se te note. Amén. Si tenemos a Cristo, se nos tiene que notar. Resumen, Dios es uno con Jesús y el pensamiento revolucionario cristiano tuvo sus orígenes en las primeras comunidades cristianas, especialmente en la del discípulo amado Juan. Ahí comenzó, como hablamos al principio, ¿verdad? Esa transformación del evangelio. Esta comunidad, gracias, tuvo el privilegio de ser testigo de Jesús por haber visto su gloria y haberle recibido como Dios. Aún en medio de los tiempos difíciles que viven estas primeras generaciones de cristianos, releyeron la historia de la salvación, recrearon esa historia. Desde los comienzos de Génesis, no tanto para explicar cómo todo fue creado, sino para hablarnos y revelarnos quién es aquel que creó todas las cosas y que es uno en Dios. En Génesis estudiábamos, ¿verdad?, la palabra que creó y lo que se creó. Este primer capítulo de Juan nos habla del Dios creador, revelado y encarnado en Cristo Jesús. Esta creación es vivificada, iluminada por la palabra que se hizo carne en Cristo. Y se hizo carne porque nos amó. Él es la luz que ha venido a este mundo a iluminar y a vencer toda tiniebla. Porque no importa la complejidad y lo intenso de la maldad, hermano, usted créalo, que por más difícil que esto se ponga, el Señor va a prevalecer. Él es Rey soberano. Y las tinieblas no van a vencer la luz. Esta luz que es Jesucristo fue anunciada, anticipada por Juan el Bautista, quien con su ejemplo de liderazgo nos llama a abrir caminos para que otras personas se conviertan y reciban a Cristo. Ese es el llamado de la iglesia, que continuemos predicando su palabra para que otros lleguen a Jesucristo. La comunidad del discípulo amado quería validar el ministerio de Juan el Bautista, pero a la misma vez quería aclarar que él abrió el camino para la luz, pero que no era la luz. La iglesia tiene que estar preparada como lo hizo la comunidad del discípulo amado, para dar testimonio a pesar de que nos rechacen.
a ser relevantes en este siglo XXI en medio de tantos desafíos familiares, eclesiales, comunitarios, sociales y ambientales. El reto es grande, pero más grande es nuestro Dios. Amén. Vamos a leer la oración. Margarita, ¿tú nos puedes leer la oración? Johnny, pásame el micrófono. Señor Jesús, Dios, creador de todo cuanto existe, gracias porque descendiste a este mundo y te enamoraste, te encarnaste por amor, para iluminar nuestras vidas y mostrarnos la luz que disipa toda tiniebla. Permite que, al igual que Juan el Bautista, anunciemos tu luz y la vida nueva que ofreces a quienes aún no te han recibido, Señor. Ayúdanos a dar testimonio de tu amor, de tu gloria en el cuidado de tu hermosa creación y a dar testimonio de la nueva creación en cada ser humano que te recibe y que cree en ti. Amén. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tenemos unos minutitos y dentro de unos minutos comenzaremos nuestro servicio de adoración. Detenemos la transmisión aquí y no se retire, que en breve estamos nuevamente con ustedes. Dios les guarde.